Hola a todas y a todos, bienvenidos a un encuentro más de estos contenidos que nos están permitiendo introducirnos al estudio de la metodología cualitativa. En esta oportunidad nosotros vamos a recorrer de manera breve el contenido que está en negritas, el cual señala la evolución histórica de la investigación cualitativa. Para poder hacer esta revisión general, que entenderán es bastante amplia si es que nos detenemos en cada uno de los detalles que ha tenido el ejercicio de la metodología, vamos a acotar nuestro contenido. Y para ir acotando nuestro contenido lo vamos a ir tratando por hitos, es decir, por experiencias que ha vivido la comunidad científica o que ha vivido la comunidad humana, si se quiere llamar de esa manera, en donde se puede fijar algunos procedimientos o algunas ideas que cambiaron la manera de observar la realidad y de construir eso que llamamos la objetividad social. Entonces, vamos a apoyarnos en cuanto a bibliografía con el capítulo de repaso que se encuentra en Delgado y Gutiérrez, Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Entonces, en ese libro, tú al recorrer el índice vas a darte cuenta que hay un capítulo referido a la historia de la metodología y en particular de la metodología cualitativa. Vamos a presentar en grandes rasgos los tres momentos donde uno podría registrar estos hitos que vamos a repasar. Un primer momento se remonta al siglo IV antes de Cristo, en donde tenemos ya el desarrollo de una reflexión sobre la realidad que está cruzando los planteamientos políticos de estas ciudades-estado que generaban autogobierno y que muchas de sus economías eran autárquicas, es decir, que podían reproducir la vida a partir de los recursos que se encontraban a disposición de los que ahí habitaban. Es un momento luminoso del pensamiento humano, pero es uno de los ejemplos que nosotros podemos encontrar en cualquier grupo o sociedad. El asunto central es que este pensamiento, que está radicado en este periodo histórico, va a llegar rápidamente a ser legítimo y a legitimar una forma de producción de conocimiento y va a ser aquel sistema el que va a acompañar las empresas de, comillas, descubrimiento de los nuevos mundos. Entonces, el modo de producción de conocimientos se ajusta a ese poder que era un poder violento, de exterminio de aquello que se iba conociendo, eso lo sabemos los latinoamericanos, y que empezaba también a imponer a veces a sangre y fuego, o en la mayoría de las veces a sangre y fuego, una forma, un proceso de producción de conocimiento. Y entonces, desde el siglo IV, vamos a dar un salto enorme y vamos a llegar al siglo XX, en donde vamos a tener un periodo moderno y vamos ahí ya a reconocer las primeras expresiones de lo que vamos hoy día a tener como metodologías cualitativas. Después de 1980, al final del 80, mediados de 1990, uno podría decir que el siglo XX empezó a declinar en tanto clima de época.
y empiezan a haber una serie de novedades en la forma de reflexionar sobre la verdad, sobre la realidad, sobre los fenómenos que afectan a la vida en común. Y muchos de esos nuevos problemas tienen que ver con el mismo modo de desarrollo en que se había llevado a cabo la vida colectiva. Por tanto, el capitalismo, que había surgido a mediados del siglo XVIII, fines del siglo XVII, si es que uno toma en cuenta las ideas que van a inspirar el ejercicio mismo del capitalismo, de la sociedad moderna, que nosotros vamos a conocer en el siglo XX, va a empezar a causar tales estragos que van a poner un límite de exterminio que va a ser evidente para las comunidades científicas que ya para fines de 1900 se están abocando al estudio de los animales, de las células, del aire, del agua y de los bienes comunes, como le llamamos en pleno siglo XXI. Pareciera ser que a fines del siglo XX entonces hay una luz roja muy prendida que está advirtiéndonos que estaríamos entrando en un tiempo sin retorno, donde estamos poniendo en peligro la vida del planeta, ya no solamente la vida humana. Entonces, vienen otras reflexiones que van a cambiar en la forma de producir conocimientos, porque todo el periodo moderno estuvo anclado a un desarrollo sistemático de un método que lo vamos a ir conociendo como un método nomológico deductivo o un paradigma positivista lógico o a veces muy positivista y esto empieza ya a perder eficiencia hacia finales de 1900. Luego, entonces, como bien advertía nuestro amigo Thomas Kuhn, un historiador de la producción de conocimiento, van a haber anomalías que van a tener que ser afrontadas por la comunidad científica y por los decisores políticos. Y entonces se va a inaugurar un periodo postmoderno, un periodo que está siempre anclado a la incertidumbre sobre el futuro, a un individuo hiperindividualizado que a veces está muy vacío, también está muy tensionado por una serie de compromisos que está dejando de lado, por ejemplo el compromiso comunitario, y por otra parte está arriesgando su propia existencia y es por eso que pasa en la vida cotidiana ese individuo pensando en cómo resolver problemas de manera individual, asumiendo que lo colectivo ya se ha ido volviendo muy poroso y entonces lo postmoderno marca esa soledad social que a grandes rasgos lo podemos ver en el consumo y en su expresión exacerbada, el consumismo. Entonces estos posmodernos van a también a incidir en la forma en que se desarrolla la metodología y en particular la metodología cualitativa. Eso van a ser los tres lugares en donde nosotros vamos a ir poniendo nuestros énfasis. Siempre hay que recordar que el recorrido que vamos a hacer no va a considerar una línea de tiempo cualitativa latinoamericana. No lo vamos a considerar en estos momentos, pero, recuérdenlo, no la estamos considerando porque uno debe reconocer que hay un canon, un conocimiento, un saber, una información compartida por la comunidad científica y donde progresivamente la metodología latinoamericana ha ido ganando terreno, pero no se ha posicionado como un elemento que pueda ser compartido y usado de forma extensiva en distintos lugares. Ahora, eso no quiere decir que la metodología cualitativa que se va generando en esta parte del mundo no tenga una riqueza particular y una pertinencia especial para el trabajo que nosotros vamos a hacer en metodología cualitativa. Sí la tiene, pero para efectos de aprender a hacer
uno podría considerarla para un siguiente momento, posiblemente para una vez que terminemos el repaso de estos contenidos, poder abordar, por ejemplo, la relevancia que tiene la investigación-acción, ya no solamente como procedimientos, sino como un momento epistemológico, un momento reflexivo de la producción de conocimiento que permite, por ejemplo, concebir que la construcción del saber es siempre colectiva y esa construcción del saber siempre está realizada con emociones. Entonces vamos a tener ahí una propuesta que va a asumir que la metodología tiene que ser sentipensante. Entonces nos va a brindar otras posibilidades de exploración. Pero para eso hay que darle un tratamiento como se debe y hay que recorrerla de punta a cabo, como se dice a veces, y eso supone tener una explicación metódica, así como vamos a intentar hacerlo ahora. También nosotros, en esta parte del mundo y en las sociedades y pueblos que se desarrollan acá, estamos viendo desde hace ya unos 30 años y las primeras naciones, los pueblos indígenas lo están viviendo hace 500 años y más, un proceso de descolonialidad. Y ese proceso de descolonialidad ha permitido generar procedimientos de construcción de saberes que abren espacios de indagación y indudablemente espacios de reconocimiento de la verdad. Como sabemos, la verdad es una construcción y esa sería una perspectiva que la están cultivando esas prácticas de resistencia que habitualmente nosotros las podemos encontrar dentro de este concepto, palabra clave, descolonialidad. Nosotros no vamos a entrar ahí en estas oportunidades, pero sí queremos advertir que hay entonces todo un recorrido epistemológico y metodológico de usos en esos repertorios conceptuales que deberías tú indagar en algún momento en tu formación. Bueno, volviendo al siglo IV antes de Cristo, nosotros vamos a tener una etapa precualitativa, por decirlo así, una etapa que está sostenida en una reflexión dialógica. Es un pensamiento que Aristóteles está haciendo a través de la puesta en común de la hipótesis y de los supuestos en esta ágora, en este espacio que es público y donde se permite el debate entre los justos, ¿no? Entre personas que pueden acceder a plantear documentos o argumentos de forma oral, a veces de forma de pensamientos matemáticos, llamémoslo así, con otros tipos de lenguaje. Y podríamos ver que este personaje es uno de los primeros en que nosotros tenemos registro que tiene un impacto en esta ruta de indagación cualitativa en la cual nosotros estamos introduciendo. Entonces, se podría leer esa frase, ¿no? Nunca se alcanza la verdad total ni nunca se está totalmente alejado de ella. También podemos decir que Platón es el precursor o podemos subrayarlo como si fuese el caso más representativo del periodo precuantitativo. Un periodo que si bien se parten en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna forma, vamos a ver que a lo largo del siglo XVII y XVIII, debería decir ahí, hay un error, acá hay un error, debería decir XVIII, fue adquiriendo predominio por distintas razones, pero me quiero quedar en una de ellas. El predominio lo fue logrando porque fue capaz de ajustarse a un modo de producción que planteaba innumerables problemas y esta forma de producir conocimiento fue eficiente entregando soluciones a esos problemas particulares técnicos. Y entonces
su grado de legitimidad y luego y de posteriormente de hegemonía va a estar atado a un modo de producción inicialmente mecánico y que está sostenido en la razón humana, y en donde el supuesto principal es que el comportamiento de la naturaleza es perfectamente matematizable, es perfectamente traducible a números, pero no solamente a esos números, sino que a fórmulas que nos van a permitir predecir el futuro si es que movemos algunas condiciones. Bueno, pero para no seguir avanzando hacia el periodo moderno, leamos la frase que está ahí y que nos habla del carácter del periodo precuantitativista. El comportamiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. En el periodo moderno, es decir, en el siglo XX, vamos a tener a un señor Leplay que va a hacer estudios con observación participante. Ese señor Leplay, en todos los estudios, en todos los libros, perdón, que uno recorre, aparece como el primero que sistematiza y formaliza una forma de encuentro con el mundo de la vida, como le vamos a llevar más adelante, y inaugura lo que vamos a conocer como estudios cualitativos. Pero lo inaugura ya no desde la reflexión filosófica sobre cómo se conoce el mundo, sino que lo inaugura con estudios empíricos. Entre 1915 y 1935 va a aparecer la Escuela de Sociología de Chicago. Y en esa misma periodo, entre 1900 y 1950, se va a desarrollar la etnografía clásica, esa que está preocupada de los artefactos, de las relaciones y de todo lo que uno aprende de ese momento de desarrollo de metodologías y reflexión en la teoría social. Uno podría decir que resulta como consecuencia, y que lo van a captar muy bien los que van a hacer metodología en el periodo postmoderno, esto que habitualmente nosotros reconocemos como algo descalificable, ¿no? Como que el investigador, cuando habita un mundo extraño, en este caso sería un mundo de los pueblos premodernos, como se les suele llamar desde 1950 hacia atrás, está siempre dejando ver ese sesgo etnocéntrico. Y entonces ese es un elemento que caracteriza ese desarrollo metodológico, lo mismo en la Escuela de Sociología de Chicago, pero que los mismos cultores de esas metodologías se van dando cuenta y entonces empiezan a reparar, a resolver. Y cuando están haciendo esa visión crítica sobre sus propios procedimientos, entonces la metodología comprensiva o cualitativa empieza a tener desarrollos insospechados y, por supuesto, avanza a grandes pasos. Pero el uso de la metodología se va a ir deteniendo hacia 1950, 1960, y entonces va a pasar a la delantera lo que ya se había expresado con mucha fuerza en el siglo de inicio de la revolución industrial, debido a básicamente el uso de las estadísticas en la predicción del comportamiento de la opinión pública, lo cual va a ser desde 1950 hasta nuestros días una herramienta para lograr el poder, específicamente para lograr aquel poder que se encuentra en el Estado. Entonces, la metodología cualitativa va a quedar en un segundo plano como periférica, porque no va a ser eficiente en esa otra forma de transformación de la realidad, que sería la actividad política, que va a tener una gran relevancia en este periodo de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que la primera mitad del siglo XX es un periodo marcado por las guerras. Entonces, una forma de anticipar el conflicto lo va a ir manifestando esta metodología.
Y entonces cuando se aplica a las sociedades, a estos grandes lugares llenos de gente que le llamamos las ciudades, entonces, y da resultado o entrega anticipaciones de sentido, hipótesis plausibles que si tú las sigues, entonces podrías lograr el control del Estado, entonces tanto mejor. Esta metodología cuantitativa se posiciona como la única que va a definir lo que es científicamente correcto en ciencias sociales. Pero entre 1960 y entre 1970, la metodología cualitativa se va a ir adecuando a la búsqueda de la explicación y también a la promoción del cambio social. Se va a hacer muy común encontrar en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones que están viviendo el proceso de descolonización, sobre todo en la parte norteafricana, Argelia, por decir algo. Señalo esa parte ahí porque ahí se va a encontrar el trabajo de Pierre Bourdieu. Y también señalo Estados Unidos y Chicago y Nueva York en particular porque estas metodologías las empiezan también a desarrollar y a ocupar como investigación sobre sus propios grupos los movimientos por las demandas de los derechos civiles y políticos. Entonces, se pliega a esa transformación de derechos la metodología cualitativa. No es que sea inherente a ellos, sino que se vuelve eficiente para la toma de conciencia de las personas que están ahí. Esto no quiere decir que la metodología cualitativa no habite otras organizaciones o otros ámbitos de la realidad. Por el contrario, sí lo habitan, como luego lo veremos en el siglo XXI, donde se consolidan, mejor dicho, las empresas de estudios de mercado que van a promover el consumo o van a condicionar las pautas de consumo a través de los estudios etnográficos. Sino que lo que queremos decir es que así como el método cuantitativo estaba ayudando al desarrollo de la previsión de la política o del comportamiento político, entonces la metodología cualitativa se ve usada de manera más fuerte en ese espacio. En 1982 aparece Botkan y Binker para fijar la primera revisión, si es que así se quiere, de las raíces de la investigación cualitativa. Botkan y Taylor, si es que uno le agrega ahí otro nombre, podrían ser ya las personas que dicen, mira, llevamos ya un tiempo, por lo menos unos 30 años, desarrollando métodos, es decir, desarrollando técnicas o ampliando las técnicas que ya tenemos y construyendo herramientas, y es la hora ya de hacer una detención y hacer un repaso de qué es lo que hemos hecho hasta hoy día. Entonces, ese es un granito y es como la primera toma de conciencia de la comunidad científica que está siempre haciendo uso de la metodología cualitativa. Vamos a dar otro gran salto y nos vamos a ir al periodo postmoderno. Como decía, este periodo está recogiendo los asuntos que se estaban debatiendo en el periodo moderno y un elemento central es la reflexividad en el campo. Ya hacia fines de 1970, cuando los investigadores, estamos hablando de los psicólogos, de los antropólogos, de los sociólogos, de los que más adelante se van a llamar los politólogos, y los trabajadores sociales, por supuesto, ya estaban dándose cuenta que la reflexión individual del investigador quedaba desbordada por lo que las organizaciones iban produciendo. Y entonces había que empezar a pensar en herramientas que pudiesen no suspender esa reflexividad que empezaba a ser colectiva, sino que había que formular herramientas para captar el resultado de esa reflexividad. Y esa reflexividad también empezaba a tener una repercusión interesante en lo que vamos a llamar como la epistemología. Y de esa manera
podemos sostener que se transforma en un elemento relevante. Si yo tuviese que tomar nota, entonces apuntaría la reflexividad como un elemento de la postmodernidad que se distingue de los periodos anteriores. Lo otro es cómo tú vas a poder entregar el informe de aquello que estás conociendo. Es decir, el poner en papel lo que puede ser una conversación amplia y profunda con un grupo de personas que está analizando un problema, parece entonces ser un límite a todo lo que uno puede transferir. Entonces, el informe de investigación, el soporte, va a plantear otro asunto que los postmodernos van a tener que eh, realizarlo, revisarlo y solucionarlo, o a veces no se puede solucionar. Recordemos que también ya desde 1950, 1930, venía entrando muy fuertemente la imagen, la fotografía y luego la serie de fotografías que le vamos a llamar el cine. Y ya para 1998 y así, hasta nuestros días, el hacer documentos audiovisuales ya no es algo de expertos, ya no es algo de una élite, ya no es una práctica que esté reducida a un grupo, sino que es algo masivo. Y entonces la manera de captar el dato, la manera de construir el dato, la manera de transferir la interpretación, parece que no se debería ajustar necesariamente a un texto escrito, porque lo escrito no lograría entonces ser una buena herramienta de transmisión de todo lo que uno describe e interpreta. Pero hay otro elemento crítico que tiene que ver con que el informe eh, dice representar a aquellos que estudia, pero en verdad entrega un discurso moralizante o es proyectado como un deber ser, como un discurso político. Por tanto, el informe de investigación que se va entregando y que se va leyendo desde este periodo postmoderno, entonces va a reconocer que muchos informes de la etapa moderna son más bien informes políticos que pretenden decir qué se debe hacer en tanto comportamiento legítimo. Esto también va a tener una eh, ronda sobre el concepto de hegemonía cultural, si es que queremos llamarlo de esa manera, y sobre su aspecto ideológico. El segundo ámbito de este comentario crítico es que la misma idea de ideología va a empezar a ser criticada. Una idea de ideología que partía asumiendo que era una suerte de no conciencia o de ceguera frente a las condiciones en las cuales se encuentran las personas, entonces habría que ocupar un método para poder develar eso que estaba encubierto. Y parece que en el periodo postmoderno esta metodología cualitativa empezó a asumir que era posible tener esa hipótesis, pero era simplemente una hipótesis, no era una verdad del comportamiento de los seres humanos, sino que había que también proponer otra hipótesis, que era que el ser humano entonces sí tiene una verdad, sí conoce cómo se mueven las cosas, pero finge, simula, y entonces se empieza a hablar de los simulacros sociales. Y ese simulacro social tendría una serie de explicaciones y encontraríamos varios autores o investigadores que fueron demostrando que efectivamente aquellas interacciones en las cuales nosotros participamos a diario, muchas de ellas son simulaciones de acciones. Es decir, no es que sea algo falso, es completamente real, las podemos tocar. Pero cuando entramos en la interacción, nosotros no entramos desconociendo lo que va a pasar ahí, por el contrario, ocultamos información y simulamos que nos comportamos como los demás quieren que nos comportemos. Pero bueno, eso ya va a ser
una característica real, contundente, dentro de la construcción de los informes que salen de estos estudios de metodología cualitativa. En 1994 tenemos a Dancing y Lincoln, que realizan una etapa de sistematización de la investigación cualitativa. Entonces, Botkan y Winkler, junto a Dancing y Lincoln, podría uno decir que es como un periodo en donde viene la etapa de cierre de este recorrido sobre la metodología cualitativa, y bueno, uno puede encontrar esos dos libros que sistematizan lo que se ha hecho en metodología cualitativa, que en más o menos 10 años ellos van a hacer un recorrido, un repaso de todo lo que se ha producido, por lo menos en sus áreas de conocimiento, que son la antropología, la sociología, la psicología social, particularmente este paso desde el conductismo hacia el interaccionismo simbólico, y lo que ellos van rescatando de las formas y de las técnicas que se ocupan habitualmente. Y en 2010 tenemos un gran cambio. Dada el desarrollo de la Internet y de los software, entonces se van a empezar a producir dos realidades, si queremos llamarla así. Una primera realidad tiene que ver con que cada vez más hay datos que están puestos en redes digitales que puedes tener acceso a través de la participación mediante claves o de invitaciones, puedes tú recorrerla, incluso puedes tratar de acopiarla, si es que se quiere llamar de esa forma, el acto de reunir todo lo que existe en la Internet. Entonces se genera esa realidad y esa realidad empieza a tener una relevancia mayor. Hoy día es evidente el uso de la Internet. Y eso va a cambiar a una generación completa de investigadores cualitativos, llamémoslo así, porque la digitalidad marca un cambio tecnológico que altera todo lo que nosotros veníamos haciendo con las metodologías cualitativas. La segunda realidad es la siguiente, es que los software empiezan a ser diseñados para tratar de hacer lo que hacemos en metodología cualitativa, y entonces así podemos tener algunos dispositivos tecnológicos que pueden mezclar audio, pueden mezclar una foto y o más que mezclarla, pueden relacionarla con un pedazo de texto escrito. Entonces el investigador o el equipo de investigadores puede trabajar a través de una pantalla, incluso con varias pantallas a la vez, y entonces podrían hacer un análisis que antes era impensado, insospechados. Me parece que entonces ahí termina la etapa de sistematización de Dancing, Lincoln, Botkan y Winkler. Hasta ahí ellos pueden sistematizar. ¿Por qué señalo eso? Porque hasta ahí toda la metodología cualitativa se basaba en la interacción cara a cara, en personas, seres vivos, que se encontraban en un espacio y en un tiempo y les era común ese espacio y ese tiempo. Pero una vez que ya estamos hablando de esta digitalización de la vida cotidiana, es muy posible que la interacción ya no se realice entre un individuo, hombre, mujer, y otro individuo, sino que es más probable que esté mediada por un artefacto, en este caso una computadora, un teléfono portátil o móvil, o una red social, así llamada, a estos espacios de conversación, de diálogo, de encuentro que tienen los WhatsApps u otras redes sociales. Entonces, la interacción novedosa es la de un ser vivo con la de un no vivo, es decir, la de un sujeto que puede ser considerado como una persona y un objeto que es personificado por esta comunidad, entonces se le atribuyen una serie de condiciones. Pero básicamente la interacción que va a enriquecer la vida cotidiana va a ser esa que uno ya está descubriendo con la mediación de una máquina.
Eso no está presente en el repertorio de los posmodernos ni en el repertorio de los modernos. No existe ese planteamiento. Se dice que la tecnología va a afectar y produce ciertos cambios, pero no entran a explicitar cuáles son los cambios. Y tampoco tienen un uso de sus propias herramientas dentro de estos sistemas y dispositivos metodológicos, perdón, de estos dispositivos de construcción del dato. Por eso hay un cambio generacional. Estamos entonces desde el 2010 en adelante en una nueva época que puede ser totalmente distinta a las que hemos repasado hasta aquí. Vamos a continuar introduciéndonos en un aspecto específico y para eso vamos a solicitar que tú puedas volver a la bibliografía de Conde Fernando de 1994, del capítulo primero, las perspectivas metodológicas cualitativas y cuantitativas en el contexto de la historia de las ciencias sociales, en libro que ya habíamos dicho anteriormente, el de Delgado y Gutiérrez, de la misma fecha, métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Entonces vamos a tener tres ideas centrales en lo que continúa en esta exposición. Nos vamos a parar en el periodo moderno, si queremos llamarlo así. Y la primera idea central es que la ciencia en general y la ciencia social en particular es una obra colectiva. Por tanto, sus integrantes, los científicos o las científicas, llegan a consenso sobre la verdad. Los procedimientos llegan a consenso sobre la verdad y sobre los procedimientos para lograrla. También vamos a sostener, como supuesto, que la interpretación que es producida por las personas que ejercen como científicos sociales o científicas sociales incide en la construcción de los datos. Por tanto, la preparación del científico o de la científica y su autoconocimiento es muy importante. Y finalmente vamos a asumir en esta exposición que las metodologías de las ciencias son convergentes y complementarias. Pero ha habido un predominio, una dominación, si queremos llamarlo así, de una metodología o de un método que busca matematizar y formalizar la realidad. Y es por eso que uno podría ver que en algunos momentos eso se transforma ya no en una complementariedad, sino más bien en una disputa. En términos temporales, este gran pedazo de tiempo lo vamos a fijar entre 1500 y 1900. Es decir, vamos a ir desde las ideas de Galileo hasta la relatividad de Einstein. Cuando nosotros recorremos a grandes rasgos la evolución de la investigación cualitativa, tenemos que situarla en los métodos sustantivistas. Estos métodos o perspectivas sustantivistas asumen que la naturaleza es el devenir y por tanto es siempre una situación sincrónica. Pero en el periodo que estamos trabajando, parece ser que hasta ahí uno podría llegar, porque el gran desarrollo de la investigación en términos generales fue dada por los formalistas. Y entonces ellos impusieron y convencieron a la comunidad científica de que la naturaleza es forma. Y entonces era posible establecer diacronías, es decir, sostener el supuesto de que las cosas que tú observas, los objetos, son limitados y están en reposo. Entonces son finitos. Y entonces podemos traducirlos o reemplazarlos. ¿Para qué? Para poder observarlos en la abstracción y de esa manera comprender las condiciones de su comportamiento. El, el lenguaje más propio es la matemática. Y entonces el gran acierto, la gran creación, la gran convención de aquel momento, de aquel clima de época, es el cero de este plano cartesiano, de este plano que tenemos acá,
Y ese cero, ese punto de inicio, nosotros vamos a asumirlo como si fuese el vacío, es decir, de ahí parte una condición y antes de eso sería la no existencia de esa condición. Ese vacío, esa idea del cero en este plano, ¿ya? Va a traducir entonces estas ideas que son las cosas que nosotros vemos, son limitadas y están en reposo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta concepción? Primero es que podemos hacer un uso generalizado de las cifras árabes, es decir, podemos contarla. Si la cosa no se mueve y es finita, entonces es fácil contarla, para lo cual vamos a ocupar las cifras árabes. Después es muy fácil acompañar esa sistematización de cosas a través del pensamiento lógico formal, pero sin referencia a la realidad. ¿Por qué? Porque ya el lenguaje matemático podría traducir, ese es otro supuesto, estas cosas que están limitadas y que están en reposo. Entonces no habría necesidad de desarrollar un trabajo de campo, una práctica en la realidad, porque contaríamos con la representación de la traducción de esa realidad a través de recuento numérico de las variables o unidades que componen la realidad. Entonces podemos desarrollar el pensamiento lógico sin referencia a la realidad empírica. Podríamos entonces construir modelos, es decir, supuestos organizados coherentemente para diseñar distintos escenarios de comportamiento de la naturaleza. Y indudablemente se puede matematizar el mundo y la naturaleza, es decir, se podría llegar a contar todo lo que nosotros podemos observar. Siempre ten en cuenta esta expresión, todo lo que nosotros podemos observar. Entonces, Galileo, que va a vivir entre 1500, siglo XVI, hasta 1642, siglo XVII, va a señalar, comillas, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Cierre comillas. Con eso Galileo quiere decir entonces que existe un lenguaje perfecto. Y ese lenguaje, que es una construcción humana de un colectivo, de una comunidad científica y académica, si muestra errores, entonces puede ser perfeccionado. Los formalistas entonces se van a transformar en un paradigma dominante que va a definir qué es lo científico y qué es lo verdaderamente atribuirle decir que es eso ciencia. Entonces, la ciencia va a ser lo que mide, lo que se puede medir y lo que es matematizable. Todo lo que no se puede medir entonces no estaría dentro de este reino científico, dice Galileo. Y otra premisa es que todas las verdades son factibles, son fáciles de entender una vez descubierta. El caso es descubrirla. Por tanto, hay que descubrirla y ordenarlas en un lenguaje que permita no solamente el conocimiento, sino que también la proyección. Y por eso hay que formalizarlas. Entonces, desde esos dos ejes de lo que es la ciencia, desde este paradigma dominante que es el formalista, uno podría decir que la mirada sustantivista o de los sustantivos, de los científicos que participan en esa observación, no es considerada como ciencia, por lo tanto, los cualitativos o lo cualitativo es asumido como un ejercicio sin rigurosidad y no científico. También, abre comillas, para cada acción hay siempre una reacción opuesta o equivalente. Podríamos llegar a decir con Newton. Entonces las reglas se empiezan a transformar en algunos ejercicios que van a lograr establecer
estos principios de formalización. Lo formalizable entonces y lo riguroso entonces sería un conocimiento que puede establecer legislación o leyes. Entonces, alguien podría decir como Newton, ¿de dónde surge todo este orden y toda la belleza que vemos en el mundo? Es una reflexión que proviene de esta idea que permite concebir el mundo como algo que se puede ordenar y que se puede medir. Entonces también el espíritu formalista va a poder suponer que hay un ethos de búsqueda constante de riesgo. Entonces Newton volverá a decir, ningún gran descubrimiento fue hecho jamás sin una conjetura audaz. Y esa conjetura audaz se logra en estos modelos abstractos que no necesitan referencia con lo empírico, porque podrían ser entonces una apertura nueva para descubrir otros espacios del saber. Y Newton, volviendo a él nuevamente, diría, un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son ciertas. Más adelante va a aparecer un señor de apellido Boyle, que va a ser contemporáneo a Newton y que va a seguir el desarrollo que ya había establecido Galileo y estas comunidades científicas del paradigma dominante, y va a ir con una forma de conjetura audaz, es decir, va a suponer que la naturaleza no solamente se la puede medir, se la puede contar, se la puede modelar, se la puede transformar, sino que Boyle va a asumir que la naturaleza se la puede reproducir y ahí viene entonces la idea del laboratorio como un espacio de búsqueda no solamente de cambio de la naturaleza, sino de hacer una naturaleza bajo este paradigma formalista perfecta. Entonces vamos a leer un pedazo de las ideas de este señor Robert Boyle. Comillas, nunca se puede preparar uno suficientemente para la muerte. Otras acciones pueden ser repetidas, se pueden volver a intentar después de la primera vez. No es así con la muerte. Aparece una sola vez y no hay posibilidad de repetirla para mejorarla. Cierre comillas. Bueno, ahí uno puede entender que el único límite entonces está ahí bastante claro para lo que se puede hacer dentro de un laboratorio. Esto va a tener una enorme consecuencia con los estudios experimentales en el siglo XX. Esta propuesta de hacer una segunda o una tercera naturaleza. Y desde este paradigma formalista dominante, siempre los instrumentos van a ser aplicados en experimentos. Entonces la ciencia no solamente va a buscar leyes fuera del laboratorio, donde está la vida cotidiana, sino que la ciencia va a empezar a quedar encerrada dentro de este laboratorio, experimentando fenómenos que ha sospechado que existen en la vida cotidiana o los va a ir provocando para conocer incluso fenómenos que son novedosos y que parecieran que no existen en la vida cotidiana. Acá aparece entonces un fenómeno que lo van a estudiar los colegas antropólogos, psicólogos y sociólogos e historiadores que hacen estudios de ciencia y tecnología. Cuando el laboratorio logra tener una participación relevante dentro de las aulas universitarias, es decir, el científico que se digne de tal se socializa dentro de un laboratorio, vive dentro del laboratorio, entonces aparece toda una industria que va a ir produciendo los insumos para el laboratorio. Y entonces se va a generar una verdadera producción de especies para que sean, lamentablemente, reciban estas pruebas de experimentos para ver cómo funcionan los fenómenos o para transformar y generar nuevas realidades. Entonces,
Científico, laboratorio, búsqueda de ley es como la representación más clásica de la ciencia moderna hasta 1985, por ahí. Bueno, cómo no recordar a nuestro amigo Kant, que nos va a proponer lo siguiente. El conocimiento se puede referir solo a lo que se da a los sentidos y que por lo tanto lo que esté más allá de los sentidos es incognoscible y no permite un tratamiento científico. Segundo punto, es posible un conocimiento estricto, juicios sintéticos a priori, extensivo pero también universal y necesario, aunque referidos a meros fenómenos. Y un tercer elemento, no todas las dimensiones que intervienen en el conocimiento se obtienen por la experiencia, pues hay elementos a priori, ideas innatas. Entonces, el señor Kant nos invita a pensar en un sujeto trascendental que cuando conoce parece ser que necesita una introspección y necesita pensar que dentro de él, dentro de su razón, ese es el punto central, estaría parte de la verdad y bastaría recuperarla. Es decir, ocupar el método que hasta ese momento va a ser el método netamente científico, el método deductivo. Y la experiencia va a ser una experiencia experimental, valga la redundancia, o la cacofonía. Este tipo de condición, entonces, va a generar el acceso a esto que llamamos la verdad. Lo cierto es que ya Kant, que va a ser uno de los primeros en reconocer ciertas falencias del paradigma moderno científico, va a asumir que este sujeto, que este científico, cuando se lanzan estas empresas de búsqueda de la verdad, no deja la realidad tal cual como la encontró, sino que la altera. Entonces va a ir más allá del laboratorio, como si el laboratorio fuese una burbuja, pero que en algún momento tuviese porosidades y entonces se fugan por ahí sus experimentos, sus informaciones y de esa forma altera el orden que estaba conociendo. Vamos a ver ya a mediados del siglo XX el trastabillar, el abundante cuestionamiento a este modo formalista de ver la realidad, porque ustedes ya se darán cuenta que si bien es cierto el lenguaje matemático es muy útil, indudablemente que deja varios espacios que no puede lograr cubrir y de esa manera la pretensión de verdad va siendo muy limitada y por decir algo muy evidente, porque ya uno podría sospecharlo de lo que estamos conversando o de lo que estás escuchando, es que si la ciencia está basada en la observación, entonces parece ser que la propuesta del paradigma formalista matemático no deja que los otros sentidos, olfato, gusto, tacto y audición, puedan entrar en la producción de datos. Y entonces, si eso es así, parece que tenemos un sesgo evidente. Y lo otro, si nos vamos a las ciencias sociales, a las ciencias del espíritu, como se les llamaba en el tiempo que estamos revisando, 1800, principios de 1900, el papel de la mujer y el papel de la familia parece estar relegado de la interpretación científica. Parece que son algunos que se dedican a subrayar la relevancia, pero no ingresan a esa área de la experiencia humana. Y tiene que ver también con estos sesgos de este paradigma formalista matemático, porque indudablemente que la principal participación de ese momento social es la participación del trabajador asalariado. Y entonces volvemos al supuesto de lo estanco y de lo medible. La fuerza laboral, la fuerza humana entonces se puede medir y se puede asalariar. Bueno, por señalar algunos ámbitos donde habrían algunas críticas que ya están cayendo
muy duramente y no tienen una solución inmediata por parte de este paradigma. Entonces va a venir un señor que se llama Albert Einstein que va a proponer que existe una relatividad y una incertidumbre en todo conocimiento científico. Por tanto, estas dos ideas, que para nada son novedosas, lo novedoso es que lo está diciendo una persona que para la época en que lo está diciendo ya es muy importante dentro de esa comunidad científica. Entonces, el señor Einstein lo que está posibilitando es dinamitar, fracturar los cimientos de un modelo que ya venía en franco derrumbe y que necesita una recomposición o simplemente empezar a ajustar cuentas para decir, bueno, hay cosas, hay objetivos que no vamos a poder realizar nunca. Y que si buscábamos leyes universales de cobertura, perdón, leyes de cobertura legal que cubrieran todas las conductas posibles de los fenómenos, pareciese que ese tipo de leyes no existen o son inalcanzables por la razón y por la experimentación, y entonces habría que suponer que no está mala la naturaleza de las cosas, sino que está mal la forma en que estamos planteando las herramientas, como por ejemplo qué es una ley. El señor Albert Einstein, por decir algo, entonces con esta relatividad e incertidumbre, subrayó el punto de vista del investigador dentro del fenómeno u objeto de estudio. Entonces, lo que ya se conocía en la filosofía o en la epistemología, lo dice un matemático, un filósofo matemático, a mi forma de ver. Es que el punto de vista del observador, que ya es muy relevante, es un punto de vista y no es todos los puntos de vista. Por tanto, si tomamos en cuenta todos los puntos de vista, indudablemente lo que estamos definiendo como la realidad se vuelve relativa. Y ese punto de vista transforma ese objeto observado, asunto que ya había indicado Kant, el mismo que leíamos anteriormente. La consecuencia es volver a nuestra primera diapositiva, a la segunda diapositiva. La naturaleza es un devenir, es sincrónica, no es diacrónica, no es un estanco. El estanco lo generamos nosotros, los científicos y las científicas, cuando queremos trabajarla, pero es una situación hipotética. Así no es la naturaleza. La naturaleza es algo que fluye y que tiene condiciones insospechadas y nosotros hacemos el esfuerzo por conocerla, pero nuestro esfuerzo es limitadísimo. Entonces todo este periodo que va desde 1600 hasta 1900 de dominio de un paradigma en la elaboración de conocimiento es una hipótesis que se impuso como si fuese el paradigma único para producir ciencia. Es gracias entonces a este remesón que pega Albert Einstein, donde el paradigma cualitativo, el paradigma sustantivista, empieza a mostrar, no por lo que había dicho Albert Einstein, sino que porque empieza también a resolver o a proponer soluciones a problemas que el otro paradigma no ha logrado resolver. Para cerrar este momento, entonces, basta leer lo que acaba de señalarnos Albert Einstein. Abre comillas, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Cierre comillas. Vamos a la experiencia de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es un verdadero experimento, volviendo a la metáfora del laboratorio, en donde se juntan una serie de intelectuales para lograr generar una carrera, un instituto, un departamento o un cuerpo colegiado, recibiendo, por un lado, todo el desarrollo del periodismo, que venía muy fuerte en estos estados de Estados Unidos, y que venía haciendo reportes de las situaciones de guerra que tenían al interior del país, pero también
reportes sobre las situaciones de guerra externa fuera de Estados Unidos y que efectivamente iban a criticar el desempeño norteamericano dentro de esas guerras. Y toda una discusión o científicos sociales que estaban muy ligados a las demandas de los derechos civiles y políticos y que estaban haciendo informes de campo, notas de prensa para mostrar y denunciar la situación de vida de aquellos afrodescendientes frente al apartheid. Entonces, eso se va a juntar con la migración que viene de Europa de los sociólogos, de los antropólogos, de los politólogos, si queremos llamarlo así, de los economistas políticos que van a ser perseguidos por los fascismos, pero particularmente por los nazis, ¿ya? Entonces van a llegar a habitar este campo cultural, este espacio de desarrollo intelectual. El señor Robert Park, el señor Thomas y el señor Burgueses van a ser tres administradores, coordinadores, llamémoslo así, de una escuela bastante particular. Una escuela en donde el lineamiento teórico va a estar parado en ese nivel de psicología social que les interesa aprender las claves de la mediación entre lo individual y lo colectivo, entre la persona y la sociedad, llamémoslo así. Pero no vista ya desde las organizaciones de la sociedad, el Estado, sino que ahora vista desde los propios habitantes que experimentan esa relación con la política pública, en particular con la política pública. ¿Por qué? Porque era evidente para la sociedad que habita estas urbes la desigual distribución de las oportunidades hacia, por ejemplo, los migrantes. Ya no solamente hacia los afrodescendientes, sino que también hacia las colonias migrantes. Y entonces, por el otro lado, hay una fuerte presencia del hombre blanco del Ku Klux Klan, que tiene actitudes xenófobas que van a impactar radicalmente en la población migrante y afrodescendiente. Entonces, esas actitudes de xenofobia, de racismo, que están asentados en una epistemología evolutiva, donde además se cree que hay razas superiores, va a ser fuertemente cuestionado por esta forma de construcción de conocimiento y entonces van a ir en la búsqueda de los soportes de legitimación de estos juicios, de estos rótulos que se le atribuyen a distintos habitantes de un espacio urbano y que tienen consecuencias absolutamente graves, como por ejemplo justificar la muerte de las personas, su encarcelamiento, el que no accedan a ciertos servicios básicos. Entonces, a nivel conceptual, la metodología de trabajo va a estar siempre centrada mirando la sociedad desde abajo hacia arriba y entonces cuando está puesta allá abajo va a suponer que todo está organizado. Incluso aquellos grupos que se juntan en la esquina de jóvenes y va a entrar con esa mirada, va a suponer que allá adentro hay funciones, así como hay funciones en una empresa o en una organización productiva, también van a haber funciones dentro de una organización de barrio. Y es común que para ese momento entonces empecemos a ver que hay un desarrollo, hay un uso por ese desarrollo de una perspectiva sistémica, ¿ya? Para poder abordar este espacio, estos territorios que son sistemáticamente golpeados por el apartheid. Y entonces vamos a empezar a ver que se desarrolla una sociología urbana que va a construir estudios de ecología humana. Entonces desde ahí, desde esos lugares, se va a pensar la construcción de lo social como si fuesen procesos de organización entre personas que estarían en un espacio que siempre lo está combinando a desorganizarse. Y indudablemente siempre estarían en relaciones de conflicto y de adaptación o acomodación a estas dominaciones y a estas imposiciones de verdad. Y la ecología humana habilitaría entonces la articulación de un pensamiento sobre estos fenómenos y diríamos entonces que tendrían una
un nivel espacial, es decir, un nivel de hábitat donde es fácil reconocer identidades, es fácil reconocer una forma de habla y entonces una vida cotidiana. Si tú quieres seguir explorando la escuela de Chicago, te recomiendo entonces visitar lo que estoy ocupando para esta exposición, que es muy breve, sobre una escuela que es muy profunda, no solo en lo que es históricamente, sino en cómo se llevan a cabo estudios en esa época sobre la vida urbana y sobre, por ejemplo, economías urbanas. Y puedes visitar a Javier Santos en su artículo Desarrollos Metodológicos de la Escuela de Chicago, en la revista Perspectivas Metodológicas del año 8, número 8 de la página 53 a la 66. Bueno, ahora voy a hacer uso de una presentación del doctor Pablo Forni, un sociólogo bien destacado argentino, que ha facilitado esta diapositiva. Con esta quiero mostrar las raíces de la investigación cualitativa, es decir, cuáles serían su fundamento, pero también sus primeros cultores modernos, llamémoslo así. Y entonces uno debería decir que la escuela de Chicago, uno encuentra una fusión entre la antropología cultural y la sociología norteamericana. ¿Ya? Ese tipo de sociología es bastante distinta a la que se va a ir haciendo con el recorrido que tienen los franceses o los ingleses. Parece ser que la metodología cualitativa tiene un primer avance notable en el territorio norteamericano, particularmente en esta comunidad que tiene una serie de migraciones y que gracias a esas migraciones que se encuentran en ese territorio, entonces logran esta mixtura. ¿Ya? Entonces, lo notable es que en todos los ejercicios que se realizan está el trabajo de campo. Y entonces empiezan a haber refinamientos metódicos. Estos refinamientos metódicos tienen nombres propios. Por ejemplo, Franz Boas insistió en que el trabajo de campo es necesario y ese trabajo de campo es la única manera de ampliar lo que él llamaba la recolección de datos primarios que son heterogéneos. Después vino un señor que se llama Bronislaw Malinowski, que demostró y que insistió y que fue enseñando que había un poder en el análisis etnográfico. Y ese poder radicaba en una herramienta que tú tienes que construir si es que vas a seguir esta ruta, o cada vez que sigas esta ruta tienes que tenerlo, tienes que tener tu propio diario de campo. Y entonces el análisis etnográfico basado en los registros de este diario de campo van a permitir que esta observación participante, ya no solamente desde afuera, como pudiese insistir Franz Boas, sino que ya comprometido con la acción de lo que estás viendo, va a ir siendo anotado en este diario de campo. Y bueno, el señor Robert Park lo que solicitó siempre, y es lo que hoy día caracteriza el desarrollo de la metodología cualitativa, es que hay que tener mucho rigor o disciplina, no confundir con la situación de sometimiento o de cuadratura, no. Se trata de ser riguroso y sistemático, ¿ya? Disciplina como sistemático. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos tener la posibilidad de hacer muchos reportes dentro del campo y así podríamos ordenar nuestras interpretaciones. Entonces voy a leer un pedazo de Kirk y Miller que dice lo siguiente. Cada uno de los tres autores que hemos leído realizó avances sobre la etnografía profesionales existentes hasta esa época y aumentó nuestra confianza en la validez de nuestro trabajo. No obstante, cabe señalar que la tradición de la investigación cualitativa que hemos esbozado hasta aquí ha crecido con total independencia de los métodos de investigación más cuantitativos, tales como el experimento y la encuesta, que han enfatizado el tema de la fiabilidad.
Entonces uno podría llegar a este mapa que rescato de la presentación que ha hecho el doctor Pablo Forni. Entonces tenemos acá como un árbol genealógico, ¿no? De las distintas ramas en donde nosotros tenemos el desarrollo de corrientes dentro de la metodología cualitativa o comprensiva. Y vamos a darnos cuenta que nosotros habitualmente vamos a partir desde acá, desde el interaccionismo simbólico y desde la etnometodología. Y luego vamos a ir hacia la teoría fundamentada en datos y vamos a ir hacia este espacio, hacia la evaluación cualitativa o hacia los estudios cualitativos de evaluación, hacia la investigación-acción, las actividades de investigación colaborativa, los estudios cualitativos críticos emancipatorios, pero habrían ya a esa altura una innumerable diversidad de ramas de este árbol familiar que no los podemos revisar todos en una formación inicial en ciencias sociales, pero sería interesante que cada vez que tú optas por una disciplina, tú pudieses indagar algunos aspectos para poder hacerte de más herramientas. Es indudable que para nuestro desarrollo en la formación nosotros vamos a quedar con estudios de casos y historias de vidas. Habitualmente estamos siempre trabajando ahí, ¿ya? Pero de esta manera tenemos una visión panorámica de todo lo que existe. Vamos a ir cerrando la reunión de hoy pasando a algunas conclusiones. Primero, vamos a leer esto que dice así. Los hechos y los datos no están ahí afuera en la realidad a la que espera ser captados por nosotros, los investigadores, sino que tales hechos y datos son construidos y producidos por los dispositivos tecnológicos y experimentales puestos en pie por los científicos naturales y por los científicos sociales. Y es solo tras esta producción y el consiguiente testimonio consensuado de un jurado de testigos cuándo y cómo estos productos artificiales de un laboratorio, comillas, de un dispositivo experimental local, pasan a ser hechos y datos naturales y universales. Bueno, una sección de vocabulario siempre importante para ir haciéndonos de estas herramientas intelectuales. La palabra construcción ha aparecido a lo largo de toda esta exposición. ¿Qué vamos a entender por construcción? Es el lento trabajo artesanal práctico que recalca la aseveración de que la diferencia entre hechos y artefactos no debe ser el punto de partida del estudio de la actividad científica. En cambio, un enunciado se puede transformar en un objeto o uno hecho en un artefacto mediante operaciones prácticas. En ese entendido, la construcción es una actividad artesanal que realizas tú al interpretar la relación entre hechos y artefactos, entre prácticas que observas y cuaderno de campo que registra. En esa mediación te encuentras tú, transcribiendo, traduciendo, y cuando vas haciendo esa operación, lo que estamos haciendo es una construcción. Y entonces no estamos reflejando la realidad como viene dada, sino que estamos haciendo el esfuerzo de subrayar elementos desde nuestra propia perspectiva y tratar de exponerlos de la forma más libre y más pública posible. Vamos a leer un texto de una antropóloga, Karinka Norsetina, que se caracteriza por seguir el constructivismo social y que ellos han desarrollado perfectamente esta metodología y nos viene bien para este momento. Abre comillas.
El resultado de la construcción de un hecho es que parece que nadie lo ha construido. El resultado de la persuasión retórica es que los participantes están convencidos de que no han sido convencidos. El resultado de la materialización es que la gente puede jurar que las consideraciones materiales solo son componentes menores del proceso de pensamientos. Los participantes pueden pretender que ni las creencias ni la economía tienen nada que ver con la solidez de la ciencia. Por lo que se refiere a las circunstancias, simplemente desaparecen de los informes. Por lo que es mejor dejarla para el análisis político y no a la apreciación del mundo sólido y simple de los hechos. Cierre comillas, dice esta advertencia de Canor-Cetina. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de ciencia, parece ser que esto que parece tan obvio no es sino la elaboración sistemática del esfuerzo colectivo, y ese esfuerzo colectivo tiene todas las variables que tiene cualquier mundo de la vida, incluyendo la religión o la creencia sobre lo sagrado, incluyendo la economía, incluyendo la política. Entonces vamos a ir a otra palabra de este repertorio conceptual: credibilidad. La vamos a sacar del señor Pierre Bourdieu. Y entonces la credibilidad facilita la síntesis de nociones económicas como dinero, presupuesto y beneficio, y epistemológicas como certeza, duda y prueba. La credibilidad también nos indica que la información tiene un coste. Esto es igual a análisis de costo-beneficio, aplicado a tipo de aparatos de inscripción que se han de usar para asegurar la credibilidad. La carrera de los científicos. ¿Quién está diciendo qué cosa y entonces le creemos o no le creemos? Las decisiones tomadas por los organismos que subvencionan la investigación. Quien te acompaña es el que te entrega mayor o menor credibilidad. La naturaleza de los datos. Ya veíamos hace unos par de minutos atrás que habían datos que se expresaban con un lenguaje matemático y que en una época ese lenguaje matemático es la ciencia. Mientras habían otros tipos de datos que no son matematizables y entonces eso sería no científico. La forma del artículo, el tipo de la revista y las posibles objetivaciones de los lectores. Eso también entrega credibilidad. La credibilidad une una serie de conceptos tales como acreditación, credenciales y crédito con creencias. Por tanto, la credibilidad también es una construcción dentro de la comunidad científica y, como ya nos advertía Canor-Cetina, es también una construcción con los que están afuera de esta comunidad científica y que muchas veces financian nuestras investigaciones. Vamos a terminar esta parte de conceptos básicos con CERRES y vamos a definir la palabra de circunstancias, comillas. Lo que afirmamos es que toda la ciencia se elabora a partir de circunstancias, más que ser una estructura o una pauta ordenada. Un campo consta solo de posiciones que se influyen entre sí de un modo que no es ordenado. Se puede caracterizar la empresa científica como el intento de eliminar cualquier rastro de circunstancias. Esa eliminación es el precio a pagar para establecer la existencia de una idea. Entonces, ten siempre presente que estamos llenos de circunstancias en esta ruta de la metodología. Y recuerda, una circunstancia puede cambiar el rumbo de tu investigación. Bueno, ya estamos entonces a fines de 1970 y nos encontramos con los hipertextos. De aquí en adelante va a haber una nueva experiencia que, como te decía hace un par de minutos atrás, es un cambio generacional. Entonces podemos hablar que el siglo XXI, fines del siglo XX, por si queremos hablar así, en décadas, hay una nueva generación de metodólogos, de personas que van a estudiar
la perspectiva comprensiva, que va a ser totalmente distinta a la que se vivió anteriormente. Incluso uno podría decir que los del siglo XX están más relacionados con los del siglo XIX y XVIII, están más atados a un clima de época. Podríamos incluso decir que todo eso es un mismo clima de época, que tiene sus controversias, pero que comparten más o menos las mismas situaciones, y los que aparecemos desde 1970 y en adelante vamos a vivir un clima de época totalmente distinto. Dentro de muchos aspectos que los anteriores no habían vivido y que evidentemente no iban a vivir, tiene que ver con esta aparición de esta realidad digital. Bueno, voy a terminar esta presentación mostrando simplemente una imagen que viene del sistema Atlas T, ¿ya? Un sistema desarrollado en Europa para poder establecer un ordenamiento, un procedimiento que sistematice lo que ya estamos haciendo hace bastante tiempo en métodos cualitativos. Esta vendría a ser como una bisagra entre esta época moderna y la época postmoderna, este sistema, porque el sistema en sí no permite generar una realidad digital. No hay un nuevo mundo detrás de este sistema. Por tanto, no es similar a lo que hacen las redes sociales o a lo que puede hacer el correo electrónico, por ejemplo, o la edición entre pares de un documento Word, en donde muchas personas participan y van creando, ni tampoco es similar a lo que puede hacer una grabación de audio y de imágenes, donde también se pueden ir modificando situaciones. No tiene esa prolongación a esa digitalidad, ese espacio nuevo que, bueno, que tú bien ya estás empezando a descubrir, a conocer, incluso tal vez puede ser un habitante nativo de esa nueva realidad. Realidad que por lo demás necesita o nos solicita o nosotros vemos que necesitamos construir herramientas para comprenderla, para estudiar ese mundo de vida digital. Y tiene, por otra parte, lo que no tenía la etapa moderna. Este sistema permite ordenar y sistematizar distintas calidades de variables que se expresan, por ejemplo, en fotos, que se expresan, por ejemplo, en movimientos de personas que están grabadas y que pueden ser relacionadas con textos escritos. Eso no se había visto desde 1970 hacia atrás. La imagen que estoy mostrando es de un Atlas T que fue creado en 1993 y que su edición está en el 2016. Entonces queremos sostener que la idea empezó a ser masticada, depurada en 1988, si es que mal no me equivoco, para ser realizada hacia 1993. Si nos ponemos un poco más exigentes, desde 1970 hacia atrás, este tipo de idea no era concebida. Y es por eso que hay una propuesta, una línea de investigación en metodología cualitativa que sostiene que la realidad es a veces inabordable porque no tendríamos ninguna posibilidad de captar, de ordenar los datos que van apareciendo. Pues bien, desde 1970 en adelante parece ser que los software empiezan a solucionar ese pequeño gran problema que había limitado el tipo de interpretación que se hace de los métodos cualitativos. Y con esto ya termino. Y lo que va a generar esta nueva realidad es un cambio de perspectiva, una nueva forma de entender la realidad, que es que las personas pueden interactuar cara a cara, eso es una posibilidad, pero también las personas pueden interactuar con artefactos que se personalizan. Pues bien, muchas gracias por tu atención.